dimensiones como tamaños. Entonces, lo que vas a hacer es estudiar el componente, porque me parece que entramos como en esa percepción de estar invertidos porque no estudiamos los componentes ni el tipo de discontinuidad, solamente nos mandan con el equipo, el transductor que hay a la mano, y con ese se van a inspeccionar. Y pues no, no es así, o sea, debes de saber qué estás buscando, porque no es lo mismo que utilices una lupa o un microscopio o un telescopio, y cada sensor funciona más o menos con esa idea. Depende de lo que estés buscando, en el tipo de material que lo estés buscando, porque podría ser más difícil en un material que en otro, y a qué distancia lo estás buscando, orientación. Entonces sí, a lo mejor soy un poco exagerado porque la mayoría de las personas trabaja con códigos. Entonces el código te va guiando con lo que son las frecuencias, los diámetros, el tipo de transductor, amortiguamiento, las zonas o las capas protectoras, las que se... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérame, espérame, algo está pasando con el micro, con el audio. No sé por qué se silenció. Justo ahí está, no sé por qué se ha silenciado. Ya te escuchas. Listo. Eh, Sí. bueno, no sé qué parte no me escucharon. ¿Fue al final o desde el principio? Como desde el principio, si quieres lo repetimos un poquito, porque no sé qué pasó, como que Ok. hubo un silencio ahí abrumador. Sí, Decías que no es por ser como que no quisiera ser así tan minucioso, ¿no? Tan quisquilloso. exacto. Sí, porque alguien que se ha dedicado, digamos, muchos años a inspeccionar por AWS, por ASME, por API, como que no, a lo mejor no vería lógica a la selectividad de un transductor, ¿no? O sea, como para qué lo voy a seleccionar si ya viene por código. Entonces, si ya viene por código, pues, ¿cuál sería la intención? Bueno, en UT1 lo que se ve es uno de los fundamentos es el factor Q, que es seleccionar la frecuencia adecuada para detectar la discontinuidad. Y te decía, por ejemplo, yo puedo seguir AWS, pero cuando AWS no tiene alcance en lo que estoy buscando, es el nivel 2 o el nivel 3 el que tiene que, digamos, hacer una revisión del documento o tiene que modificar, tiene que adaptar, hacer experimentación para adaptar un transductor, un tipo de frecuencia, un tipo de onda que pueda detectar lo que estás buscando. Entonces, a veces nos casamos con el documento, pero pues este documento podría tener límites dependiendo de los espesores, del tipo de discontinuidades, procesos, etcétera. Entonces, sí, la Sí. selectividad puede ser bastante compleja. Que aparte son documentos o sea, toda la normatividad que nosotros tenemos a disposición generalmente está limitada a las aplicaciones particulares del usuario, ¿no? O sea, dicen Correcto. esto es lo que aplica siempre y cuando estamos hablando de condiciones relativamente estándar, ¿no? Pero Así si es. lo que tú haces no es estándar o está fuera de esto delimitado como estándar, pues entonces tendrías que verificar si esos parámetros te sirven o no, ¿no? Pero ese es un punto Exactamente. importante, o sea, la verdad es que a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Como de repente yo te digo, yo me sentía como muy perdido en esa parte de los transductores, porque a veces estás limitado no solo al que, o sea, vamos a suponer que tengas la opción de escoger, ¿no? Que tú estés buscando, pero a veces también te sientes perdido en eso, ¿no? A mí me ha tocado como cliente de repente tener que preguntar y estar un poquito así como en el limbo, ¿no? De cómo pides un transductor. O sea, ¿qué consejo le puedes dar a la pandilla para seleccionar un transductor? ¿Me escuchas ahí? O no sé si me quedé pasmado yo o Josué. Josué, Josué, ¿estás ahí? Estamos teniendo, sí, se fue Josué. A ver, denos un minutito en lo que regresa. Pues ese es el tema de hacer estas transmisiones en vivo. A ver.
Creo que regresó. Puede ser que está regresando. ¿Listo? Ahí ya me Listo. escuchas. ¿Me Ah, ves? ya te Ok, escucho. Ya te escucho. Todavía no te tenemos bien en video, pero ya te escuchas. ok. Bueno, te decía, lo primero es ver qué tipo de material. Por ejemplo, si vas a inspeccionar aluminio, en qué momento del aluminio, si va a ser durante la solidificación, si va a ser después de algún conformado, si va a ser durante servicio. Y esto es solamente un ejemplo, puede ser igual acero, puede ser hierro, puede ser cualquier otro material que vayas a inspeccionar, en donde ya entran otro tipo de factores, pero primero es como la estructura molecular. Los transductores que nosotros utilizamos en ultrasonido industrial están dirigidos a lo que se llama altas frecuencias. Altas frecuencias son todas aquellas que superan los 500,000 sí, los 500,000 Hertz o los 500 kilohertz o el 0.5 megas, porque frecuencias más bajas estamos hablando, por ejemplo, de ondas guiadas o, eh, no sé, algún tipo de transductor que no necesita acoplante para concretos, para plásticos, para otro tipo de componentes. Pero en el área que nosotros estamos tenemos una gran variedad. Entonces, la forma de seleccionar el transductor primero es ver componente, estructura molecular, lo que se llama impedancia acústica, superficie, forma geométrica y obviamente qué tipo de discontinuidad y a qué distancia la vas a localizar. Y para eso, por ejemplo, hay marcas que pueden tener 4,000 transductores, modelos, catálogos y catálogos. El técnico debe de decidir sobre 4 familias únicamente y te estoy hablando de ultrasonido convencional. Esas Claro. 4 familias son haz recto, dual, angular e inmersión. Entonces, si nosotros pensamos en el ultrasonido como una especie de lámpara, digamos que cuando sabemos el ángulo o la posición de la discontinuidad que estamos buscando, tú diriges esa lámpara a ese ángulo. Puede ser así, depende hacia dónde se encuentre. Y así es como eliges entre estas 4 familias. Digo, lo estoy exponiendo de una forma muy simple, pero empezamos por ver qué transductor utilizo. El de haz recto tiene ciertas funciones. El angular es para cuando queda limitado, por ejemplo, el de haz recto. El dual es más dedicado a lo que es medición de espesores. Y esto no quiere decir nada más medir como un vernier, sino la integridad estructural del material, el envejecimiento, vida remanente en años y el de inmersión porque el número de piezas y la velocidad de inspección es mucha, así es que va en una columna de agua o en un sistema, digamos, acuático, inmerso, para que no se desgaste y vaya inspeccionando algo que corre a alta velocidad. Solamente tenemos esas 4 opciones. De ahí tendríamos que, te digo, dependiendo de los factores del componente, pues calcular la sensibilidad que se necesita, o sea, qué frecuencia me ayuda a detectar eso tan pequeño que está buscando la sanidad del componente. Y ya que elijo la frecuencia, pues ya vienen otros aspectos, ¿no? Ya como factores o características de la arquitectura de lo que es el transductor, como el amortiguamiento, la impedancia que tiene interna, etcétera. Diámetros, todo ya la configuración ya muy, muy específica, pero ya es de adaptación. ¿Ok? Ahorita de entrada te podría decir que entre 4 familias elegimos, una vez elegida la lámpara, el tipo de ángulo y la focalización que tiene, pues elige la frecuencia para detectar la discontinuidad. ¿Qué es el siguiente punto de la charla, ¿no? En este caso, ¿qué tan determinante es ese factor? Y acabas de decir un punto importante, que es en este caso la sensibilidad que tenemos de la técnica en función del transductor. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, en este caso, pues veo que por aquí se conectaron algunos colegas. Por aquí vi no sé si a Lalito o el poderosísimo Rovira, y anda por ahí Joel, hay algunos así ultrasonidistas pesados por acá. No sé si hay algún Mucho neófito gusto. por acá también de este lado, pero en el caso de ese factor de la frecuencia, ¿qué es lo que nos puede recomendar? O Ok, sea, ¿en base a qué la seleccionamos? bien. Pues primero, qué bueno que están conectando tanto, digamos, tantas personas interesadas en las pláticas de ultrasonido, ¿no? Es agradable. Y pues ojalá tengan ahí por ahí alguna pregunta o algo, si quieren aportar, si en algo yo desconozco el tema, pues con mucho gusto estoy para escuchar o aportar.
Por otro lado, la frecuencia sería uno de 3 parámetros, digamos, que te ayuda a determinar primero el tamaño de lo que quieres encontrar. Por ejemplo, si tú quisieras ver una hormiga, la puedes ver de cerca. Entonces ves la hormiga y es como si el ojo determinara la frecuencia con la que lo puede ver. Pero si tú ya quieres ver algo microscópico, ya no te alcanza el ojo. Entonces tienes que colocar el ojo en un microscopio. ¿Ok? Entonces nosotros calculamos la frecuencia en base al tamaño de lo que estamos buscando. Es la simple elección de utilizar un lente que pueda magnificar, que pueda hacerme notar algo muy, muy pequeño, o algún telescopio que pueda ver a la distancia. Entonces, tomando en cuenta como cerca y lejos, ¿no? Como en Plaza Sésamo, lo que se hace es, ok, quieres detectar un 32. Por ejemplo, en el caso de AWS son 29 milésimas lo que pide de sensibilidad. ¿Qué tan cerca lo quieres detectar? Entonces ahí ya entran espesores, distancias, digamos que en el caso angular, hipotenusas, longitudes a las que lo quieres detectar. Por ponerte un ejemplo, si en AWS quieres detectar algo en un 16avo de espesor, entonces tienes que focalizar muy cerca y ahí la frecuencia se tiene que aumentar y el diámetro se tiene que cerrar. Ahora, si vas a inspeccionar, por ejemplo, no sé, un espesor de 8 pulgadas, entonces ahí no te sirve de nada detectar de cerca, tú quieres detectar un poco más lejos. Entonces, la frecuencia me determina la sensibilidad, pero la sensibilidad no debo de considerar que por calcularla la voy a ver a cualquier distancia. Tengo que hacer un segundo, tengo que integrar un segundo factor, que sería el diámetro. Entonces el diámetro me ayuda a, por ejemplo, si lo abro, puedo ver la hormiga de lejos, pero si lo cierro, puedo ver la hormiga de cerca. Entonces el diámetro me ayuda como a cerrar el punto focal, ver de cerca, abro el diámetro y me permite ver de lejos. Y esto obviamente, bueno, te lo planteé ahorita en AWS, pero puede ser en cualquier componente, en bridas ciegas o en lo que sea que vayas a inspeccionar, la idea es exactamente la misma. Lo que estás buscando es pequeño, ok, calcula la frecuencia. ¿A qué distancia lo quieres detectar? Entonces influye el diámetro. Pues, abres diámetro, cierras diámetro. De entrada serían los primeros dos factores, obviamente el material y la velocidad del material determinan esa focalización, o sea, ese punto también. Entonces es un juego entre los tres, lo que sería el diámetro, la frecuencia y la velocidad del material. Pero bueno, a grandes rasgos es como se va seleccionando. Se va seleccionando el tipo de transductor. Ahora, ¿y qué tanto nos juegan las marcas? Digo, sin favorecer a una u otra, pero ¿qué tanto nos juegan las marcas a favor o en contra para la selección de estos instrumentos? Bueno, hablando de transductores, creo que más allá, o sea, la marca tú sabes que va a tener buenos y malos transductores. Es muy difícil, o por lo menos yo no haría, comparar una marca con otra en sentido general. Creo que, por ejemplo, General Electric o lo que es Wastegate el día de hoy, tiene, por ejemplo, el TC560, que es un transductor dual de 4 cristales que puede determinarte, por ejemplo, lo que es la nodularidad en un acero gris. Entonces tiene una habilidad que no tiene ningún otro. Tiene autovelocidad, puede medir el recubrimiento y ese está patentado por General Electric. Pero decidir que por ese transductor todos los transductores de General Electric son los mejores, creo que es un error. Pasa lo mismo a lo mejor con transductores de Olympus. Creo que hay unos que son muy, muy buenos y superan a muchos de General Electric, pero igual, a lo mejor tienen otros que no son tan buenos. Creo que cuando ya vas a seleccionar por marca, tienes que basarte a lo mejor un poco más en la ficha técnica y el análisis teórico de lo que es el ancho de banda y la frecuencia central que maneja el transductor, su amortiguamiento y la calidad del cristal. El cristal piezoeléctrico se puede hacer de cerámicas polarizadas. ¿Ok? Entonces, esas cerámicas polarizadas, pues obviamente tienen diferentes calidades, pero a lo mejor te va a salir más caro y vas a tener mucho mejor señal uno de cuarzo o de sulfato de litio, que son cristales naturales. Entonces, eso sería como
como ya la arquitectura, empezar a analizar por dentro. Obviamente en un catálogo no te van a mandar eso. Entonces, ¿cómo es que yo lo determino como técnico? Pues tal vez buscando las fichas técnicas, los tipos de materiales de los que está constituido el material de amortiguamiento, si son nada más polímeros o también son cerámicas o algunos, digamos, algunas mezclas entre cerámicas, polímeros y compuestos. Entonces, esa calidad, esa diferencia entre unos y otros es muy variada. Te diré que hasta donde bueno, más bien hasta donde yo me quedé, eran poco más de 4,000 transductores en General Electric, porque a veces no depende únicamente de lo que te comento, sino que cuando yo voy a apoyar el dedo sobre el transductor, a lo mejor el cable va lateral, a lo mejor el cable va arriba. Se mueven diámetros, se mueven frecuencias, amortiguamientos, hay unos que son cóncavos, otros son convexos. Entonces, esas variables ya son menos esenciales, o sea, son muy importantes, pero no son primarias. Son igual de esenciales, pero no son primarias para elegirlo. Es cuando ya vas a colocar, por ejemplo, en una tubería. Entonces vas a colocar en una tubería y no puedes considerarlo un plano, ¿no? Porque quedaría con fuego, ya no acoplaría correctamente y a lo mejor ahí ya se necesita un cóncavo. Entonces empiezan a ser como detalles o factores importantes que se van analizando no porque no los pueda manejar al principio, sino que si no tengo las frecuencias y la arquitectura del transductor, pues como para qué checo diámetros o radios para colocar el transductor. Entonces, sí son varios factores. Cuando a alguien le toca, digamos, implementar un sistema en un componente de titanio que no hay código, no hay documento, a lo mejor te puede ayudar un poco alguna STM, pero la forma y el diseño es nuevo. ¿Cómo le vas a hacer si no hay ningún documento? Entonces, cuando uno va a seleccionar un transductor, a veces es prueba y error o tiene que acudir, no sé si afortunadamente o desgraciadamente, al distribuidor a ver si tiene tiempo de hacerme una aplicación donde con todo su stock pueda hacer experimentos. Pues lo ideal es primero analizar el componente, hacer ciertos cálculos que se ven durante los cursos UT1, UT2, para reducir la cantidad o el abanico de posibilidades para comprar. Y luego ya sobre esos pocos, tal vez si no quieren acudir a alguien que les haga la aplicación o no confían y lo quieran hacer ustedes, sí se tiene que sacar un costo-beneficio para poder determinar cuál es el transductor. A lo mejor compro 3 o 4 para determinar esa aplicación. Ahora, en el caso de que exista el código, pues no hay ningún problema. Nada más hay que leer el documento y el documento, por ejemplo, de ASME o de AWS, regularmente mandan frecuencias entre 2,25 megas para soldaduras. Es un ejemplo nada más. Sí. Pero hay anexos cuando tenemos espesores más delgados o mayores, ya me mueven la frecuencia y me mueven los diámetros. En el caso de manejar un documento, leer los anexos. No quedarse nada más, por ejemplo, con las tablas de evaluación de AWS, porque son las que conozco. AWS, por ejemplo, me manda de 5, 16 a 8 pulgadas de espesores. Si estoy por encima o estoy por debajo, moverme a los anexos. Pero si la implementación con un transductor lleva su tiempo, lleva cálculos teóricos, observación del objeto, conocimiento del tipo de estructura molecular o el tipo de impedancia acústica, la sensibilidad que requiero y ya finalmente pues la forma geométrica, el desgaste, la cantidad, o sea, ya la estimación de, digamos, de rendimiento que tendría el transductor. Aquí, gracias, José. Aquí pregunta ingeniero Alejandro Larios. Dice, ¿influye que utilice una marca de equipo X y un transductor de otra marca para el factor de calidad Q? Bueno, eso ¿O qué tanto? es difícil determinarlo. Lo primero sería que a veces cada tecnología tiene su propio conector. Por ejemplo, hay unos que son BNC, otros son LEMO, Microdot, etcétera. O sea, traen diferentes conectores. Yo he leído por ejemplo, los catálogos de Olympus y tienen diferentes tipos de cables, o sea, cables coaxiales de diferentes modelos. Quiere decir que el cobre, el cobre trae diferentes diámetros, casi todos rebasan los 50 ohms de impedancia
pero hay unos que traen 75 ohms, por ejemplo. Entonces, si yo compro el cable Olympus, el transductor Olympus y el equipo Olympus empatizan en este elitismo, ¿no? Que tienen las marcas, empatizan todos. Luego tomo un chino o tomo un General Electric. Uno, no van a ser exactamente iguales, ni dentro del transductor, la arquitectura, nada va a ser igual, porque cada uno maneja esa línea elitista, por así decirlo, la maneja. Entonces, sí hay diferencias. No, o sea, hay mucha gente que los utiliza de esa manera. No sé si eso afecte. ¿Cómo podemos comprobarlo? En las calibraciones. Si yo voy a calibrar, por ejemplo, en un Olympus, conecto un General Electric, hago mi calibración normal. Si yo llevo una bitácora de decibeles, digamos que estoy bajo ASTM y estoy inspeccionando placas roladas, entonces yo sé que con un transductor de recto siempre calibro con 20 decibeles. ¿Qué pasa si cambio mi transductor? Se supone que es del mismo diámetro, de la misma frecuencia, mismo amortiguamiento, y cambio de marca y ahora calibro con 40 decibeles. Me está indicando que las electrónicas o la arquitectura interna, a pesar de aparentar ser la misma, no lo es. Los resultados no son los mismos. Es como por ejemplo, comprarte unas bocinas Bose, ¿ok? Y conectarlas en un estéreo Sony. Sí, Sí, claro. entonces podrían no empatizar. ¿Se va a oír? Sí, se va a oír, pero no sé si la calidad y la respuesta sean. Me tendrían que decir un poquito más la combinación para poder determinarlo, pero sí Sí, tienen diferencias. sí, tiene que ver. Sí, de hecho acá también comenta Alex Rovira, dice si cambia la cantidad de energía. Sí, sí, cambia la cantidad de energía que transmite el equipo, el cable y el transductor. Bueno, Es correcto. es algo que se puede, como dices tú, que se puede incluso verificar en las calibraciones, ¿no? Ahora, Sí, sí, sí. hablando ya de los equipos, un poquito más de los equipos, porque son los transductores. Incluso aquí, digo, saliendo un poquito del guión que ya teníamos, ¿no? Ya habíamos No te preocupes. platicado. ¿Qué es primero el huevo o la gallina, no? ¿Qué es primero el equipo del ultrasonido o los transductores? Ok. Bueno, yo lo tomaría primero como lo hacen los documentos. Por ejemplo, hazme AWS API, el que tú quieras, ASTM. Entonces, en la redacción, cuando empieza el código, el documento, lo primero que te dice es, o que te señala en cuestión de requisitos para la inspección, está antes el equipo y después vienen los transductores. En ese orden los ponen en los párrafos. Entonces, los equipos se van seleccionando en dos grandes escalas o vertientes: detectores de fallas y medidores de espesores. Entonces te va a decir, por ejemplo, alguno de estos documentos, necesitas un equipo pulso eco. Regularmente eso refiere a un detector de fallas, ¿ok? O necesitas un equipo eco a eco, un medidor de espesores. Entonces, desde ahí ya te está indicando la vertiente. Nunca te dice el tipo de equipo ni la marca, nada de eso, pero sí te da ciertas características. Por ejemplo, esos documentos dicen, necesitamos que tenga un espectro de frecuencias de 1 a 6, ¿ok? Entonces, todos los equipos llegan a más de 6, ¿no? Van a lo mejor desde 0.5, 0.1, o sea, depende del equipo, pero sí cubre con uno y puede llegar hasta 20, 25 megahertz. Entonces, todos los equipos hasta ahí cumplen, pero también te da tolerancias. Digamos que te dice detector de fallas, necesitas un detector de fallas. Entonces, hay unas calibraciones que se hacen en el equipo para verificar digamos, que esa calidad, esa desviación que podría tener la arquitectura electrónica del equipo. Entonces hacen calibraciones de linealidad horizontal y vertical. Esas regularmente las manda cada 2 meses, cada 3 meses, depende del documento. Pero si yo quisiera verificar la calidad de un equipo contra la calidad de otro equipo antes de comprarlo, podría ser una linealidad vertical, ¿ok? Que vienen en los documentos. O sea, en los documentos te pide esas verificaciones. Bueno, te explico esto, te doy contexto porque te dice que el equipo no debe tener una desviación del voltaje o electrónica mayor a 1 decibel. Entonces, yo a veces cuando va a comprar un equipo o es técnico y la empresa les pide su opinión para un equipo,
no están familiarizados o desconocen este tipo de puntos antes de comprar el equipo. Entonces vamos por una marca que a lo mejor tiene una desviación mayor a 1 decibel. ¿Qué pasa? Que a la hora que están evaluando, hay discrepancia entre evaluar con un equipo y evaluar con otro. Entonces, cada detalle que me va mandando ahí, por ejemplo, un documento, va primero el rango, el espectro de frecuencias, el tipo de amortiguamiento que lleva, los diámetros más menos que vas a manejar durante tus inspecciones. Y pues no sé, creo que son la mayoría de las características esenciales que pide el equipo. No te Ok. habla de batería, no te habla de otras cosas. Acá me pregunta Alejandro Larios, dice, Josué, ¿hay alguna tabla para la configuración del emisor en cuestión de energía, amortiguamiento, voltaje y el PRF? Complicado. A lo mejor es uno de los menús más, si no es que el más importante para hacer una buena evaluación y también más subestimados. No sé si haya una tabla. ¿Por qué? Porque primero tendríamos que entender la arquitectura del transductor. El transductor tiene un cristal piezoeléctrico, tiene unos conductores, como unos papeles, ya sean de cobre, de aluminio, que conectan con un cable coaxial que está hundido y arriba va un material de amortiguamiento. El transductor o la frecuencia está definida por el espesor de ese cristal. El cristal piezoeléctrico es como una esponja a la que se le va a inducir agua. Entonces le inducen y se excita, ¿no? Se expande, se contrae golpeando arriba y abajo. Entonces, si el cristal es delgado, no necesita mucho voltaje para hacer el efecto mecánico, pero si el cristal es grueso, necesita mucho voltaje para hacer esto. Entonces, esa es la primera parte, y lo digo muy, muy a grandes rasgos. Segundo, las frecuencias las que nosotros manejamos, por ejemplo, de 225, 2 megas hasta 10, se les considera entre frecuencias medias y altas, ¿ok? Ahora el material. Esas frecuencias van para un tipo de grano fino. Entonces, ya dependo también del tipo de grano, ¿ok? Entonces, tengo que conectar el espesor del cristal, el material de amortiguamiento, el tipo de grano y la velocidad que tiene el material con el menú de voltaje. Si voy a dar un voltaje alto, o sea, si voy a dar más impulso al pulso eléctrico, si lo voy a mantener, ¿no? Que sería el width, el ancho, lo que va a durar, levanta y le doy más permanencia en esa altura. Y luego sería, por ejemplo, el amortiguamiento. Y luego sería el PRF, ¿ok? Entonces, el alto, lo que es el voltaje, me va a ayudar a que el eco se vea más alto, pero no siempre funciona, porque va a depender de los otros dos factores. Entonces, no hay una tabla. Si me voy al ancho del pulso, lo que va a durar, podría convenirme a lo mejor en espesores un poco más grandes o materiales atenuantes, y en espesores delgados no me conviene. Y, por ejemplo, el amortiguamiento o el damping que viene en los equipos es como una simulación de lo que es el amortiguamiento en la parte de arriba. O sea, está el cristal y arriba lleva una especie de material. Este material le llama material de amortiguamiento o de respaldo. Entonces tiene diferentes como flexibilidades, y cuando es alto amortiguamiento me ayuda mucho, por ejemplo, para fundición o tipos de materiales de grano grueso. Y esto me va modificando. No es como, a veces, por ejemplo, en soldaduras, cuando hablamos de acero 10-20, las soldaduras, más bien el acero puede ir a lo mejor en alto, que regularmente se pone, que es alto voltaje, alto ancho y la mayor cantidad de ohms en el amortiguamiento. ¿Para qué? Para que todo el ruido lo pueda disipar, digamos, la esponja que tiene arriba el cristal piezoeléctrico. Pero si me cambio a otro tipo de material o a otro tipo de espesor, ya me podría afectar esa configuración. Yo lo que les recomiendo es, cuando van a hacer un procedimiento de inspección, que hagan pruebas de ese menú encima de la placa, del material que compran, no del bloque, sino el material que compran, para que puedan, digamos, obtener la respuesta real, y de ahí marquen su configuración, porque si de ahí se pasan a otro espesor
o a otro tipo de grano, yo haría lo mismo. Voy al material, saco varias pruebas para encontrar esa configuración ideal. Y finalmente el PRF, digo, son temas muy profundos, ¿no? Trato de manejarlo lo más sintetizado posible. El PRF se maneja para espesores delgados. Espesores delgados se aumenta el PRF, espesores gruesos se disminuye. Es tal vez Mira, una de las esta funciones. es la, Ok, pero ok, ya veo. esta imagen nos la comparte el Inge Alex Ok, muy y, bien. y pues bueno, o sea, como para darnos, o sea, para quien no tenga como de repente claro, ¿no? De lo que están hablando, te agradezco mucho, Alex, gracias por Es el correcto, apoyo aquí, ahí se ve por la perfectamente. participación. Así es, o Sí, sea, esta es muchas una gracias, imagen ingeniero. sumamente ilustrativa de lo que estás comentando, ¿no? El tema Es correcto. esos materiales de amortiguamiento, los cristales piezoeléctricos. La verdad, esta es una imagen muy buena, ¿no? Sí, está muy, muy bien. Exactamente, esa es la Sí, arquitectura. Ahí podemos ver, así por es. ejemplo, están apoyados sobre una madera, pero la Mm, primera capa que se ve, la que está apoyada inmediatamente sobre la madera, se llama zona de contacto. Esa zona de contacto puede variar dependiendo de si es para alto desgaste. Por ejemplo, el que se ve del lado derecho es un transductor de recto. Entonces, ujú, yo alcanzo a ver esa línea como metálica, ¿no? O blanca. sí, Pero si observamos el del medio, tiene un par de, digamos, columnas rojas. Esas son líneas de ujú, retardo, son plásticos, son polímeros, regularmente plexiglas, perspex, lucita. Entonces, ese es un plástico. Los cristales están encima, ¿ok? Entonces, eso pues eleva los cristales. Esto es más para medición de espesores ujú, en servicio o vida remanente en años, lo que te decía, o corrosión a corto y ujú. largo plazo, etcétera. Es para servicio más que nada. Y el que está del lado Ah, izquierdo creo que perdón, no, también no me es acuerdo. de... No hay problema, creo que también es de recto, o sea, es Sí, igual que el primero. sí, ok. Sí, pues es nada Ah, más como a manera de ilustración. La verdad es que son temas muy sí, complejos y muy extensos que realmente pues, en un webinar de una hora o cerca de una hora, pues difícilmente vamos a alcanzar a abarcar por completo, pero bueno, es la idea, sí, ¿no? claro. Estar como irnos metiendo ahí Sí, de a poco a poco, ¿no? poco. Sí, claro. Así es. Mencionar. Bueno, menciona acá, excelente, excelente. Bueno, la siguiente pregunta, Gracias. ¿no? Sí, Bueno, hablando de estos sistemas de inspección, porque has hablado ya de la importancia que tiene el material que se va a inspeccionar y en este caso también un poco de la orientación o del tipo de discontinuidad que tenemos, de los transductores, sus frecuencias, los equipos de ultrasonido. Ahora vamos a hablar un poquito de los acoplantes, incluso aquí haciendo una pregunta acá medio chusca, ¿no? ¿Qué sería lo más raro que has visto que hayan utilizado como acoplante? ¿O qué es lo más raro que te han contado? Porque de repente la banda trae así eh, unas anécdotas así de, sí te medio comparto. complicadas, ¿no? Sí, no, pues si te contara realmente lo que he visto, pero por ejemplo, uno de los más peculiares que puedo contar es, por ejemplo, en una esfera, pues ya sabes que cuando se tienen que subir hay ciertos riesgos y es un protocolo muy difícil. Entonces lo que hicieron fue amarrar palos de escoba con alambre y colocar el transductor dual en la punta para no subirse a cierto nivel donde querían tomar lecturas. Amarran el transductor con un alambre y empiezan a tomar lecturas. Eso, bueno, tal vez no es el acoplante, pero es parte del acoplamiento y está mal hecho, Mm, ¿no? Porque la presión ni siquiera estás viendo si está bien ejercida, etcétera. No es un sistema adecuado. La otra es taparroscas, que utilicen las tapas de los refrescos, estas tapas de plástico para altas temperaturas. Entonces las colocan, esperan a que se derritan se y ya que derritan. están derritiendo, colocan el transductor y ahí lo dejan. Ahí lo dejan un tiempo en lo que van anotando, tomando lecturas. O sea, ignoran, tal vez ignoran o no saben, no sé, pero que está a altas temperaturas. Si se está, digamos, convirtiendo en líquido, no sé, 400 grados para el plástico,
eso ya te altera la velocidad. Si tú lo estás improvisando muy técnicamente como una línea de retardo para retardar, en ese caso, el calor, pues está mal hecho porque obviamente el plástico está vibrando todo el tiempo, ya casi volviéndose un chicle, y pues ahí se te va todo el ultrasonido. Realmente ni estás inspeccionando nada. Y la otra, pues son los chicles, o sea, a ver cómo lo aplican con chicles en campo, porque pues, se les olvidó el acoplante y todo eso, por mencionarte Sí, algunos, ¿no? Agua, sí. jabón, Fíjate, shampoo, en fin, aquí ejemplos. menciona Alejandro Larios, dice, jaja, una vez usé Afril, es un descongestionante, se secaba muy rápido, me sacó de un apuro. Bueno, quiero pensar que de repente puede haber situaciones, ¿no? En las que no se pueda. Por acá dice Alex, si con saliva, pues sí, a veces con babita, ¿no? También, sí, sí. A mí una vez me contó una ingeniero una historia, ¿no? Que decía que habían salido a Capo, acá en Villahermosa, y que Sí. no, se les quedó el acoplante, ¿no? Ya sabes, no se subió a la camioneta como siempre, y bueno, resulta que el acoplante que tenían, digo, el acoplante que utilizaron fue mango, o sea, había unos árboles de mango cerca del ducto donde iban a inspeccionar, y Ok. pues le embarraron mango, le embarraron la pulpa del mango para eliminar la interfaz, ¿no? Digo, se arregla, pero cabrón, ¿no? Para hacer ese tipo de Sí, sí, sí. No cosas. sé. O, pero bueno, o sea, ¿qué diferencias prácticas puedes decir acerca de los acoplantes? En cuanto a geles industriales, gel para el cabello, ¿no? De repente grasa, aceite, Sí, este, claro. gel M4, no sé, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he visto mucho Extreme y moco de gorila, así que utilizan en diferentes áreas. No es que esté mal, hay que entender que no, la selección del acoplante, primero hay que saber para qué sirve, y es para eliminar el aire. Entonces, si lo que va a hacer es eliminarme el aire, y esa es la prioridad, más allá de si es gel para el cabello, un chicle, tiene que estar calificado el acoplante. No puedo improvisar en el área. O sea, si no, digo, a veces así ocurre y se improvisa, pero debe de ser muy atípico, no debe ser cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, primero el acoplante se debe seleccionar en base a la funcionalidad. Si lo que hace es eliminar el aire, y con esto no sugiero que compren gel de Magnaflux ni nada de eso. Ustedes pueden elaborar su propio acoplante o comprar sus propios polvos para hacerlo, etcétera. El punto es que debe de tener características. Una de esas características es la tensión superficial. Entonces, si tú le pones agua, ¿no? O saliva, aplastas, y cuando tú aplastas el agua, se abre, se extiende más fácil, como si abrieras una bolsa de plástico, y entonces empieza a dejar espacios vacíos que forman aire y me quita energía de transmisión hacia mi inspección. La otra sería, por ejemplo, bueno, comparado con un gel industrial, pues el gel tiene una viscosidad calculada, más o menos como la idea del ángulo de la gota en líquidos. Entonces, cuando yo lo aplasto, queda una especie como de pegamento, algo adherido, un cuerpo con mucha cohesión, que lo aplasto y queda como una pintura, por así decirlo. Entonces está uniforme y me permite la transmisión mejor. Pero como tú dices, puede ser grasa, aceite, puede ser reciclado sin ningún problema. No se trata de vender alguna marca, sino que es lo ideal. Ahora, ¿quién determina qué acoplante se usa? El componente, o sea, el otro factor sería el componente, las reacciones químicas. A lo mejor el gel para el cabello trae alcohol o cloro, traen químicos que causan reacciones, a lo mejor con aceros austeníticos o con el mismo acero al carbono, y se supone que es un ensayo no destructivo, lo cual indica que desde el acoplante no debe de dañar ni la pieza ni el sistema, y me debe de dar un buen resultado. Entonces, más bien creo que es un poco de, es que no sé muy bien cómo decirlo, porque obviamente apelamos a la parte más funcional y económica, no nosotros, tal vez las empresas, no sé. Y entonces dicen, bueno, me conviene más comprar Extreme, ¿no? El gel ahí en Walmart, y ese es el que me voy a comprar. Sí, podría ser más conveniente económicamente. Entonces, lo que nos lleva a que a mí me ha pasado que el técnico no fue el que decidió el acoplante, sino fue la persona de compras. Leen que es gel y van y compran a Walmart, o no sabían, compran shampoo.
Entonces, te digo, lo primero es que hay que entender que me quitaría energía. Lo segundo, que puedo dañar el material por las reacciones químicas. Sí. Tercero y cuarto paso podría ser, obviamente, el suministro y el costo que tiene el acoplante. Pero en aeronáutica es de los únicos documentos que he leído que te dice el tipo de acoplante, la marca y el modelo de esa marca de acoplante. No puedes usar ningún otro. Debe de ser ese acoplante. Por ejemplo, AWS, ASME, todos estos organismos no te exigen nada, te dan como instrucciones, te dicen, ya ves que en el prefacio siempre dice, es bronca del ingeniero, ¿no? Ya el ingeniero decidirá. Pues sí, o sea, él va a decidir el acoplante, pero se debe de elegir en base a conocimiento y no en base a costo. Es también un poquito más, o sea, también es como tema de se me fue el término. Pero sí, bueno, entiendo el punto, ¿no? Dice por acá Alex Rovira, dice, recomendable usar acoplante base celulosa. Y Alejandro Lares dice, depende de la superficie de contacto, de la rugosidad superficial, que ese es un punto también muy importante, ¿no? Que hemos platicado en repetidas ocasiones. La superficie que debemos de tener no es cualquier superficie. En el caso del ultrasonido es un factor también clave para el tema del éxito del ensayo, ¿no? Claro, sí, depende de la superficie, ¿no? Porque a lo mejor una curvatura en una tubería te va a traer gravedad y si tú preparas tu goma de celulosa con tus agentes, entonces pues le tienes que dar una cierta viscosidad para que no se derrame y no desperdicies tanto. La forma geométrica es importante porque también hay sistemas de inmersión. Entonces en los sistemas de inmersión va agua, pero el agua es tratada, lleva agentes antioxidantes, antiburbujas, cambia el pH, no es agua nada más así, sino es agua tratada para la inspección de ultrasonido. Pero sí, mientras esté comprobado, pueden utilizar lo que ustedes quieran. Si el cliente se los acepta, que bueno. Yo siempre lo comento en los cursos porque si no se les dice y llegan a tener un conflicto en su proyecto, en su contrato, por haber utilizado algo que no es ortodoxo, pues, pues dicen, oye, ¿por qué no me avisaste, no? ¿Por qué no me dijiste que a Sí. veces eso molesta o que no está aceptado? Entonces, por eso siempre lo comento. Ahora, la rugosidad, pues obviamente ASTM manda esta rugosidad media permitida o cuadrática, depende del ensayo que vayas a hacer, porque si vas digamos, acoplar una punta Vickers para hacer un método de dureza, te va a pedir una rugosidad media permitida para que este no se te incline. Si vas a tomar una foto en tercera dimensión con digamos, con un perfil láser, necesitas una rugosidad para que el láser no contemple como esta rugosidad cuadrática, como grietas o sombras o profundidades. Entonces, cada técnica, igual un Cambridge o puede ser el transductor de ultrasonido, cada técnica tiene una rugosidad media permitida para colocar la herramienta. Ultrasonido, pues no es la excepción. Entonces, sí habría que buscarlo en ASTM, depende de la inspección y como dice el ingeniero, pues depende también de la forma geométrica, el tipo de superficie, pero sí tiene limitantes. Sobre todo, no pueden ser, digamos, superficies que estén afectadas debido a una falta de limpieza. Óxido, grasas, aceites, que pudieran intervenir, en lugar de ayudar, pudieran intervenir con el acoplante o con la pérdida de energía en esa transmisión hacia el material. Entonces, pues sí, pienso que el acoplante es un tema muy poco tratado, pero muy importante, y la superficie aún más. O sea, la mayoría no checa superficie. Es O como sea, sí, es como el patito feo, ¿no? Así, del sí, sí, sí. ensayo. O sea, yo siento, disculpa que te interrumpa, No, 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 que adelante. cuando menos en lo que ya me ha tocado ver en campo, es quizá de lo que menos se pueda estar hablando. O sea, yo, por ejemplo, y lo digo en lo personal, habrá a lo mejor alguien que me corrija. Yo nunca he visto en un ensayo, no, en una prueba de ultrasonido en campo, que se cheque, que se revise, por ejemplo, La el perfil, rugosidad. ¿no? Así la rugosidad. Que yo, o sea, yo cuando lo empecé a ver contigo en los documentos, yo dije, ay, en la madre, güey, nadie lo hace o nadie lo hacemos, ¿no? O sea, llegas a campo y ves por ejemplo, a veces, en el caso de la inspección de soldaduras, de repente ves que
ahí es que está medio cacariza ahí la zona porque ya le metieron el pulidor y lo que sea, y y está medio complicado, ¿no? Sí. Casi no se hace. No, casi no se hace. Es una herramienta que puede parecer exagerada bajo los términos coloquiales de cada uno de nosotros, Ujú. pero es fundamental porque el rugosímetro, ya sea físico o sea efecto Hall, te va a ayudar a medir esa rugosidad cuadrática que te está pidiendo el documento, digamos el dueño de Ujú. las placas, ¿no? ASTM, y te dice, checa la rugosidad antes de medir dureza, antes de cada cosa. Se vuelve un hábito, pero digamos que esa rugosidad, aunque no la podemos detectar por medio del ojo y necesitamos algo mucho más sensible o de más resolución, cuando nosotros colocamos, digamos, algo crítico sería colocar una medición de espesores en una esfera. Libero la pintura y no mido la rugosidad permitida ahí para el dual. Entonces coloco y debo de pensar en la base, en la superficie del transductor como un lente. Entonces ese lente, si lo rayo, cuando pase la luz a través del lente va a salir dispersa, ya desde la entrada va a salir disperso. Voy a perder energía, pierdo capacidad de detección. Entonces, si yo pierdo capacidad de detección desde la entrada, pues, ¿qué es lo que estás evaluando? Estamos aceptando todo porque no se ve nada, pero no sabía Claro. que no se veía porque no puse un rugosímetro. A lo mejor suena muy exagerado, pero bueno, yo te comento lo que pide un documento, ¿no? ¿Qué tanto puede afectar la Sí, rugosidad? Pueden ser 32 micras, 64, no sé, depende del ensayo, sí, pero hay que revisarlo siempre. sí. Oye, vamos a, nada más para comentarte, bueno, la charla la verdad está poniendo muy buena, pero el tiempo es el que no nos está favoreciendo. Sí, no, no ¿Te te acuerdas preocupes. que habíamos hablado más o menos de una hora, ¿no? Sí, sí, Y sí. habíamos planteado como 10 puntos previamente, pero llevamos apenas 5 y ya nos chetamos casi la hora. Ok, Entonces, yo creo que vamos a tener que dejar esta charla ok. o el siguiente webinar, a hacerlo, si no tienes inconveniente, en dos partes, Sí, no, para poderlo, pues para poderlo trabajar y ampliar más los temas, porque definitivamente el ultrasonido no es un tema que te puedas aventar así en una charla de café como no, lo estamos aventando ahorita. O sea, no, ultrasonido claro, te puedes aventar ahí. Hay gente toda que la lleva toda vida. su vida Sí, y no sí, sí, es termina. correcto. Entonces, Sí, sí, yo sí, creo claro que que sí. Sí, sí, me daría gusto y al contrario, muchas gracias por invitarme. Y sí, lo hacemos en 2 o 3 partes, las que sean necesarias, con mucho gusto. va que va, me late. Entonces, a la banda, pues ya, ahora sí viene lo bueno, ¿no? Como les comentaba al inicio, parte del objetivo de esta charla es invitarlos, bueno, es compartir un poquito de conocimiento, también invitarlos, el ingeniero Villanueva va a estar con nosotros ahora en agosto, acá en Villahermosa, vamos a tener un curso de ultrasonido. Pues estamos armados hasta los dientes con equipo, pero lo ideal es que ustedes vinieran con los suyos, o sea, que ustedes vinieran con sus propios sistemas de inspección para poder trabajar con ellos directamente. Y bueno, por acá en el chat, para los que están conectados ahora mismo, están los contactos de ventas, ¿no? De contacto Piensa y ventas para que se comuniquen con la licenciada Aida o Marianita respectivamente y ahí pues platiquen y les podamos compartir más información, temario, CV de Villanueva, su número telefónico que nos sale por el PAN. Y y bueno, también revisar que, bueno, también ahí está la página de proyectos en el chat. Este webinar lo estaremos subiendo también a la página de, perdón, al canal de YouTube Ok. de Piensa. Y pues bueno, pues ahí lo pueden repetir, ¿no? Si a lo mejor entraron, porque acaban de entrar 2 o 3 personas, vi que se metieron. Si no alcanzaron toda la charla, no se preocupen. En un ratito más les pasamos el link o en esos contactos pidan el link y se los vamos a subir en, yo creo que un par de horas, ¿sale? Dice por acá Alejandro Larios, excelente, muchas gracias, saludos a los dos, al ingeniero José Luis, sí, yo le paso tus Igualmente. saludos, muchas gracias. Y bueno, no sé si tengas algo más que comentar, José, disculpa que te que te haya No, 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 interrumpido. no, sin problema. No, al contrario, agradecerte, agradecerles
pues a ti por invitarme, por poder compartir un poco y a los demás pues por invertir su tiempo, ¿no? Y tener este interés por el ensayo y gente muy experimentada y con mucho conocimiento, pues estar interactuando y retroalimentarnos, se los agradezco mucho y nos vemos Sí. digamos, las partes que se tengan que hacer, 3 o 4, sin problema estaré con mucho gusto ahí. 3 o 4, 5, 10, la verdad es que te digo Yes. que estos Quién temas, sabe estos cuántas. temas están, están bastante extensos, pero bueno, ya nos vamos a dejar. Ok, Y hecho. pues gracias a los que se unieron por ahí, las caras conocidas de algunos, bueno, los nombres, ¿verdad? Al buen Alex Rovira, aquí a Alejandro Larios, a Lalito García, a Joel Martínez, que cuando menos fueron los nombres que chequeé ahorita rápido y que reconocí, pero saludos a todos, muchas gracias y muchas gracias, Josué. Nos vemos en la Gracias a próxima. ustedes. Claro que sí, nos Cuídate. vemos pronto. Cuídense, que estén bien todos. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Mm, Voy a subir. Espere, bueno, si los que todavía se vayan a quedar, les voy a dejar el link de YouTube, del canal de YouTube, para que si no se quieren ir, pues no se vayan, esperen y les dejo el link. ¿Sale? Este. Ujú, ujú. Les dejo, este es el enlace de YouTube para el canal, por si alguien lo quiere de repente. Ahí vamos a subir este, este webinar y bueno, muchas gracias a todos, cuídense, descansen. Me pasó como la otra vez que lo dejé aquí abierto y no cerré no finalicé, nada más le di salir. Entonces, salir, finalizar. Ahora sí, bye.